hermanos, Dios les bendiga. Hermanos, hermanas, qué bueno verlos nuevamente. Y hoy quería compartirles la palabra de Dios y le puse por título El poder de la oración. El poder de la oración. Veamos primeramente qué es orar. ¿Sí? Orar es hablar con Dios. Orar es hablar de Dios. A diferencia de rezar. Rezar es recitar algo de memoria. Cuando nosotros hablamos con otra persona, no estamos de manera automáticamente hablando con otra persona, sino que escuchamos y hablamos. Eso es orar. Escuchar la voz de Dios y hablar con Dios. Y en esa comunicación se puede producir algo poderoso. Se puede mover algo en lo sobrenatural. Pero ¿en qué momento debemos orar? ¿O dónde debemos orar? ¿Habrá un lugar específico para orar? Veamos qué dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 2:8. Primera de Timoteo 2:8. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Dónde debemos orar? En todo lugar. Amén. No hay un lugar específico donde la presencia de Dios esté. La presencia de Dios está en tu vida. Si vos llevas la presencia de Dios, vas a orar en cualquier lugar. En hospitales, en las plazas, a donde sea, porque la presencia de Dios está en tu vida y vos vas a llevar esa presencia para las personas. Vos vas a ser portador de esa presencia y vas a hacer que otras personas conozcan a Dios porque Dios está en tu vida. Amén. Bien. Pero ¿cuándo debemos orar? Veamos qué dice la palabra de Dios en Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Hay un horario específico donde Dios va a escuchar nuestras oraciones? No. Acá dice que debemos orar siempre, en todo momento, en todo lugar, a toda hora. ¿Sí? Orar siempre. Veamos qué dice Romanos 8, 26, 27. Romanos 8, 26, 27. Veamos cómo debemos orar. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Sí? Debemos orar en el Espíritu. Orar en todo momento, en todo lugar, siempre en el Espíritu. ¿Sí? En el transcurso de este tiempo, 9 o 10 años que tengo conociendo al Señor, siempre estuve en los ministerios de oración. Sentí que ese era mi llamado, orar e interceder por las personas. ¿Sí? Y al comienzo fue algo que me costó, porque yo pensaba que era yo el que producía las cosas, a tal punto que yo quería orar en las plazas, en los hospitales, hasta que como que choqué con una pared. Persona que oraba, iba a terapia y se empeoraba la persona, cosas así. Y yo dije, esto no es para mí.
Pero ahí el Señor me revelaba que ore en el Espíritu y que las cosas las hacía Dios en lo sobrenatural. Y eso produjo un cambio en mi vida. Eso produjo que la oración empiece a tener efectos sobrenaturales, porque era en el Espíritu, orar en fe. Y ahí empezaron a suceder cosas sobrenaturales. Y era el Espíritu, y es el Espíritu el que intercede por nosotros, no nosotros. Por eso al momento de orar por una persona, oro, también si Dios hace la obra, no quiero ni gracias, me desaparezco, que sea la voluntad de Dios, porque los tiempos es de Dios, no de nosotros. Por ahí hay personas también que necesitan mucha oración y nosotros queremos que sane, que salga adelante, pero es Dios el que va a hacer la obra, es la voluntad de Dios al final. Por eso quiero decirles que al orar no se desanimen, porque los tiempos son de Dios. La última palabra siempre es de Dios. Amén. No es de nosotros, es de Dios. Y ahora quiero compartirle un personaje en la Biblia que tuvo un momento difícil, ¿no? En el Antiguo Testamento. Una persona que tenía todo el pueblo, una nación, en contra. No conocían de Dios, no sabían de Dios. Y esta persona, la cual oraba 3 veces al día, hizo que toda una nación conocieran de Dios a través de su oración y su fe, y nunca negó a Dios. Acompáñenme en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Vamos a ver la historia de Daniel 6, del 7 al 27. Vamos a ver este personaje. Daniel 6, del 7 al 27. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no pueda ser abrogada. Aquí vamos a hacer un alto. Daniel oraba a Dios 3 veces al día, y él era el segundo del rey Darío, y las personas de Babilonia no le gustaba, ¿sí? Daniel estaba siendo cautivo de Jerusalén. Cuando se forma la batalla entre Jerusalén y Babilonia, gana Babilonia y traen todos los tesoros de Jerusalén hacia Babilonia, y también traen a la familia real. Y ahí estaba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Eran los príncipes en ese tiempo de Jerusalén, y Dios hacía prosperar en Babilonia a Daniel, de la misma manera que Dios lo va a hacer prosperar a cada uno, ¿sí?, de ustedes. Sigamos leyendo la historia para ver de qué se trata. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. El edicto era un decreto que había firmado el rey, que estaba prohibido orar a otras personas, consultar a otras personas que no sea el rey. En ese tiempo el rey Darío se creía que era la autoridad máxima y se postraban delante del rey. Pero Daniel, un tipo temeroso de Dios, sabía que no se podía postrar sino delante de Dios. Entonces desechó el edicto. El edicto es un decreto que se tiene que cumplir sí o sí. Y él desobedeció
lo vieron que estaba orando y se estaba postrando, dice, en dirección de Israel, clamando a Dios. Él estaba cautivo en Babilonia. ¿Sí? Sigamos viendo qué dice acá la historia. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego antes el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces el rey respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó de gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. ¿Sí? En ese tiempo el rey tenía mucho aprecio por Daniel y le dijo, Daniel, el edicto te doy otra posibilidad, pero tenés que dejar de orar. Y Daniel no hizo caso. No, yo me postro ante Dios. De la misma manera, podremos decir que este edicto, una sentencia, ¿no?, que puede estar pesando sobre sus vidas, quizás una enfermedad, un problema económico, un hijo en las drogas. ¿Cuál es el edicto que hoy puede estar pesando en tu vida? ¿Cuál es el edicto, el decreto que vos crees que tiene una sentencia sobre tu vida y que no lo vas a poder revocar? Veamos qué más sucedió en esta historia. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza del rey confirme que puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Cuál es el edicto? Que quizás alguien está aquí con una enfermedad, que el médico le dijo, esta enfermedad tiene un plazo. Quizás puede ser que sientan como que lo arrojaron a un pozo de los leones, como que no tiene salvación. Y ahí el rey lo arrojó al pozo de los leones a Daniel, como diciendo, y es más, y dijo, el Dios a quien tú sirves, que te salve. Y hoy no es casualidad que estés acá, porque el Dios que nosotros servimos, ese es el Dios que tiene el poder para salvarnos de los leones.